Dios le bendiga a todos. Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Hoy continuamos con nuestro estudio bíblico, video número 50 del 2025, la Virgen de Israel violada. Hace tiempito que la habíamos abandonado. Y aunque con el video anterior terminamos con las definiciones teológicas, además de aprender a conocer quién es esa Virgen de Israel, la cual la Escritura revela, hoy vamos a dar un giro enfocado en lo que aconteció en el Concilio de Nicea del año 325 después de Cristo. No sin antes explicar algo que olvidé en el estudio anterior. Y está relacionado con la niña Dina y con María. Y aunque sé que para muchos la manera en la que voy a explicar esto, ya que lo voy a explicar dentro de un contexto espiritual, si usted no tiene el Espíritu de Cristo, no lo podrá discernir. Esto es lo que el ángel le revela a Juan, que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Lo que significa esto es que todas las profecías bíblicas, incluyendo el Pentateuco, la Torá o la ley como la conocemos, junto con todos los escritos bíblicos, toda la escritura oculta un mensaje espiritual redactado dentro de un relato literal. Estos relatos literales están escritos en símbolos, entre los cuales encontramos la numerología, la cual es uno de los símbolos más reveladores en la escritura. Otra cosa importante es entender que los escritores bíblicos eran orientales. Por tanto, ellos escriben conforme a la cultura oriental. Nosotros somos occidentales, una cultura totalmente diferente. Y es nuestra responsabilidad escudriñar las escrituras dentro del contexto oriental y en particular dentro de la cultura hebrea, ¿verdad? Eso es importante. Si yo como estudiante no entiendo esto, no podré comprender el texto bíblico. La escritura hebrea debe de ser interpretada dentro de un contexto espiritual, ya que su mensaje está enfocado en la redención de la conciencia humana. Este mensaje espiritual únicamente puede ser interpretado por medio del Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios fue puesto por cabeza a la iglesia, el mismo Cristo. Tenemos la mente de Cristo, que es la mente o el Espíritu de Dios en nosotros. Si usted no entiende la Escritura espiritualmente, Pablo nos dice que nos revisemos a nosotros mismos y ver si el Espíritu de Cristo está en nosotros. Por tanto, revísese. Teniendo esto aclarado, voy a continuar con la explicación espiritual. Jacob tuvo 12 hijos, los cuales son los hijos de Israel, que simbolizan la naturaleza humana de toda la humanidad. Jacob tuvo una hija, su unigénita, la cual simboliza la conciencia virgen de Israel. Entiéndase, de los 12 hijos de Israel, los cuales simbolizan a la humanidad. Espero que vayan comprendiendo. Ya aprendimos que el número 12 simboliza al pueblo de Dios, las 12 tribus de Israel, la cual simbolizan una congregación gentil o a toda la humanidad. Eso ya en otras ocasiones lo he explicado. Dina, la cual simboliza la conciencia virgen de sus 12 hermanos, es la hija número 13. El 13 simboliza a Elohim, que es el uno, y a las 12 tribus, que es su pueblo o es el mundo.
El número 13 simboliza la unidad de Elohim con su pueblo. También simboliza la victoria y el cumplimiento de su voluntad. En el libro de Josué se menciona que los sacerdotes tenían 13 villas, lo que simbolizan su papel en la mediación entre Dios y su pueblo. También encontramos que los israelitas marcharon alrededor de Jericó 13 vueltas, lo que llevó al pueblo a la victoria. Ahora bien, vamos a María. Al igual que Dina, era la única hija de la familia, la cual estaba compuesta por Moisés, el libertador, y Aarón, el sacerdote. Amén, estamos claros en eso. Estos 3 hermanos simbolizan lo siguiente. María simboliza la conciencia virgen de Moisés, el libertador, y a la misma vez también la conciencia de Aarón, que es el sumo sacerdote. En otras palabras, una conciencia dual, pero una conciencia en armonía. Lo que significa que ambas eran una sola. ¿Ven? Esta conciencia al principio estaba en armonía con Elohim y la naturaleza humana, las cuales están simbolizadas en Moisés y Aarón respectivamente. El hecho de que la conciencia de Aarón, María, haya criticado contra Moisés por haber tomado mujer cusita, y ya explicamos lo que simboliza esa mujer cusita, es indicativo de que el que criticó fue Aarón, la naturaleza humana, contra la conciencia de Moisés, la cual era, pues todos conocemos, pues la misma María. Ya dijimos que ser la misma conciencia nos revela que tanto Moisés como Aarón estaban en armonía espiritualmente hablando en el principio. Aarón, el sumo sacerdote, que dentro de este contexto simboliza al pueblo elegido de Elohim, es decir, la naturaleza humana, es escogida para servir como mediador entre Dios y las 12 tribus de Israel. Aarón, que dentro de este mismo contexto simboliza el número 13, porque es el que une a Elohim con su pueblo. Espero que vayan entendiendo. Moisés, el libertador, dentro de este contexto simboliza al mismo Elohim obrando por medio de Aarón. Es por esta razón que estaban en armonía espiritual. Aarón, en este contexto, simboliza, pudiésemos decir, al Mesías. Aarón es el mediador entre Dios y las 12 tribus. Moisés es el libertador, la misma conciencia de Dios en Moisés, la cual está representada por María, la conciencia virgen. Cuando Aarón critica a Moisés, lo hace por medio de su conciencia virgen. Elohim o Jehová llama a capítulo a Aarón y a María para reclamarle acerca de su error. Si nos damos cuenta, María es la que es castigada por dejarse influenciar por la naturaleza humana a Aarón. Es María la que es expulsada del campamento por 7 días, no Aarón. Esta expulsión de María fuera del campamento por 7 días nos revela que esa expulsión fue hasta que Dios cumpla su propósito en ella, el cual es su santidad. Aquí encontramos revelada la separación entre Elohim y la naturaleza humana escogida para mediar entre él y la humanidad. Esa naturaleza humana ya aprendimos que es Aarón. Y María, su conciencia, que dentro de este mismo contexto podríamos decir que simboliza a Adán y a Eva.
Es aquí donde encontramos revelada la dualidad en el ser humano. La expulsión de María del campamento nos revela la desobediencia de los sacerdotes, la cual encontramos a lo largo de toda la Escritura. Eso está claro. Esa desobediencia de los sacerdotes debe de ser restaurada, redimida, debe de ser santificada al final de los tiempos, cuando Dios cumpla su propósito en ellos. Esto es importante que lo entendamos. La crítica de Aarón contra Moisés es debido a que Aarón no quería la redención de los gentiles. Dentro de este contexto, quería dejar a los gentiles fuera de la redención. Pero Elohim lo corrige y permite que la conciencia virgen en Moisés, María, la cual es el mismo Dios, tome mujer cusita para que también ella reciba gracia y pueda ser redimida. Porque como los líderes judíos no querían juntarse con los gentiles, porque ellos se creían exclusivos, sin embargo, Dios, además de tener gracia para con ellos, también tenía gracia para los gentiles. Pablo mismo revela en su carta a los tesalonicenses que los líderes judíos fueron los mismos que mataron al Señor, mataron a los profetas y mataron a los enviados. Y a ellos mismos, es decir, a los mismos apóstoles, los expulsaron de Jerusalén para que no les predicasen a los gentiles y se puedan convertir al Señor. Este es uno de los misterios que Pablo revela en Efesios 3:6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Tan sencillo como eso. Ese rechazo de los líderes judíos fue porque no creyeron al profeta que Moisés había prometido. ¿Por qué razón? Porque ese profeta era igual a Moisés. Ese profeta era un ser humano con la conciencia virgen, que era la única que podría redimir a las 12 tribus. Los líderes judíos lo rechazan porque él dice que es el Hijo de Dios. Y si Moisés era tipo de Dios, entonces el profeta prometido es el cumplimiento de esa tipología. El que tenga oído para oír, que oiga. Y el que tenga al Espíritu de Cristo, pues que interprete. Esto era lo que quería aclarar. Así que por eso, gracias por permitirme estos, 8 minutos por ahí. Así que pues nada, vamos a comenzar ahora con nuestro estudio. Pues así que adelante con el estudio de hoy. Bueno, en realidad hoy no es un estudio. Ustedes deben estarse preguntando, ¿qué relación guarda la Virgen de Israel con lo que aconteció en el Concilio de Nicea? Bueno, aunque usted no lo crea, guarda una relación muy estrecha. Y me explico. Voy a empezar diciendo, que todo lo que ya hemos aprendido en los videos anteriores referente a la Virgen de Israel es la verdad que se ocultó en el Concilio de Nicea. Comenzando por ahí. Esta verdad oculta fue sustituida por otra pseudo verdad, la cual fue intencionalmente diseñada conforme a los intereses del Imperio Romano. En lo que resta de este estudio, sacaremos a la luz todas las mentiras, falsedades, engaños con los cuales han moldeado, programado las conciencias de la Iglesia y de toda la humanidad. El Concilio de Nicea, 325 después de Cristo. Okay. Esta reunión histórica, los obispos, los teólogos y un emperador romano, Constantino,
se han reunido para establecer lo que según ellos debería o no considerarse como la verdadera fe. Presten atención. En otras palabras, que esa fe que muchos profesan podría ser una fe manipulada. Pero lo que muchos no saben es que no solo se trataba de una supuesta pureza doctrinal, sino que se buscó el poder, la unidad política, control ideológico, y todo esto es a costa de un precio muy alto, tan alto que todavía estamos pagando las consecuencias. Muchas enseñanzas de Dios, revelaciones sobre la naturaleza real del Mesías y muchos textos considerados sagrados por varias comunidades cristianas fueron rechazados, prohibidos, quemados o etiquetados como herejía. Antes de Nicea, antes de esta reunión, entre las comunidades cristianas había varias interpretaciones sobre quién era ese Jesús, el cual conocían como el Mesías. Para algunos, él era un profeta iluminado. Para otros, un maestro divinamente inspirado, pero humano, ¿verdad? Muchos creían que su mensaje era espiritual, como yo, revolucionario, pero no necesariamente teológico en el sentido institucional. Pero estas voces se ahogaron en medio de los líderes y teólogos católicos. La Iglesia de Roma, desde este punto, no solo interpretó las enseñanzas de Jesús, sino que la redefinió. Ella la reescribió y la imagen que quedó fue la que mejor sirvió a los intereses de la estabilidad del imperio. Por decreto de ellos, definieron a un Mesías o Cristo divino, con lo cual difiero parcialmente, no en su totalidad, pero parcialmente. Y antes de continuar, es importante recordarles lo siguiente. Digo recordarles porque ya esto yo lo he dicho antes. Todos sabemos que Jesús, el Cristo, o Jesucristo como lo conocemos, era humano y divino a la misma vez. La parte humana era Cristo, el Mesías. La parte divina era Jesús en el Mesías. Me explico. El Mesías era ese profeta el cual Moisés dijo que sería como él. Es decir, un levita en el cual reposaría el espíritu de Yahvé o en el espíritu de Dios en él. Ese Mesías tenía que ser un sacerdote levita, porque ya Jehová lo había establecido desde el principio y eso no podemos pasarlo desapercibido, que el sacerdocio había sido escogido por él para mediar entre su pueblo y él. Y no solo eso, sino que dijo que él mismo, Jehová, sería la herencia de los sacerdotes levitas. Y usted dirá, perdóname, pero Jesús era un sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec. ¿Cómo usted va a decir eso del Mesías como que es un sacerdote levita? Bueno, hermano, mira, mi respuesta es, tranquilo, ¿verdad? Acabo de explicar. La parte humana era Cristo o Mesías. La parte divina era Jesús en el Cristo o Mesías. No podemos confundir al Mesías y a Jesús. El Mesías, el profeta prometido, es descendiente del sacerdocio arónico. Jesús, que es el mismo Jehová, Elohim o el Espíritu Santo, como es revelado en el Nuevo Pacto, es el hijo de David, el cual saldría de las entrañas de David. Entiéndase que sería engendrado en el espíritu de David. Ese espíritu es Jesús o es Yahweh en el profeta o en el Mesías, como lo conocemos. Si usted no interpreta correctamente esto que digo,
Juan dice que usted tiene un espíritu anticristo o antimesías. Juan revela en 1 de Juan 4:3 que todo espíritu o pensamiento en el hombre que no confiesa, es decir, que no esté de acuerdo con que Jesús ha sido encarnado en el Cristo, ese pensamiento no es de Dios, por tanto, ese pensamiento es antimesías o anticristo. Es el verdadero anticristo. ¿Verdad? Lo traduje del Textus Receptus. El Mesías participa de carne y sangre, igual que sus hermanos. Lo dice bien claro en hebreo. Porque para poder destruir por medio de su muerte, en muerte de carne, al que tenía el imperio de la muerte, es decir, a la naturaleza humana, conocida como diablo y Satanás, tenía que ser igual a él. Tenía que ser humano, hijo de hombre y mujer como Moisés. Y tenía que ser un levita conforme al orden arónico. Ese es el Mesías. Ahora bien, si usted vio el estudio del misterio de Juan el Bautista y busca el video número 40 de 2025 en el cual explicamos a quién simboliza Eliseo, usted podrá discernir quién es el Mesías. No voy a tocar eso. Entonces, luego de haber aclarado la razón por la cual difiero parcialmente en la teología romana de decretar al Mesías o al Cristo como divino, ya que ni siquiera ellos mismos entendieron la encarnación, vamos a continuar. La pregunta que surge es la siguiente: ¿qué motivó a este emperador, en conjunto con su equipo, a determinar todo esto? La razón, y presten mucha atención, la razón fue con el objetivo de consolidar un imperio dividido por creencias contradictorias. Por tanto, estos líderes romanos eliminaron los documentos, todas las evidencias que podrían cambiar completamente la comprensión de la fe cristiana. Entre los documentos evidentes que estos líderes romanos eliminaron, ojo, se encuentra el Evangelio de Tomás, María Magdalena, Judas y muchos que según ellos eran considerados peligrosos. Eran considerados peligrosos no porque contradecían directamente la fe, sino porque revelaban una perspectiva diferente, una verdad que pone la relación con Dios por encima de las instituciones. Hablamos de una fe personal directa y personal sin la necesidad de mediación. Esto es importante. La pregunta es, si toda esta verdad ha estado oculta hasta ahora, ¿por qué revelar esta verdad que ha estado oculta hasta hoy? Bueno, no hasta hoy. Porque la verdad, no importa cuán encerrada esté o tan enterrada esté, siempre encuentra una forma de emerger, de salir a la luz. En este estudio, o en este documental, qué sé yo cómo lo vamos a llamar, vamos a desenmascarar aquellas verdades que la Iglesia Católica nunca quiso que supieras. Una verdad que ha sido suplantada por una falsedad. Una verdad que siempre ha existido, pero una verdad oculta a los ojos y oídos de aquellos que, cuando esta verdad sea revelada, pondrían al descubierto el misterio de iniquidad. Vamos a descubrir las decisiones ocultas que dieron forma a la fe de miles de millones de seres humanos. Decisiones tomadas detrás de la oscuridad de un concilio que redefinió el concepto mismo de la divinidad. Y no solamente eso, sino que también decidieron acerca de las revelaciones que hasta el día de hoy la ocultan. Dichas revelaciones han sido negadas ignoradas por aquellos que han decidido mantener el control de la narrativa. La verdad
no le teme a la investigación, amados. Lo que estos líderes religiosos, esos sionistas, esta élite, estos masones, esto que el Génesis llama Nefilín, eso que Daniel identifican como bestia, han mantenido oculto durante siglos, lo vamos a sacar a la luz. Cuando este tipo de manipulación ocurre, nada queda como fue en su estado original. Pero tranquilos, que el cielo y la tierra pasarán, pero la verdad, la palabra del Creador siempre, siempre, siempre brillará en medio de la oscuridad. Ahora bien, hermanos, quiero que presten toda su atención a lo que voy a decir a continuación. Yo sé que muchos líderes en nuestras congregaciones tienen conocimiento de todo esto que voy a revelar. Sin embargo, por miedo, han preferido mantener en oculto esta verdad, porque muchos de ellos también sacan beneficio por ocultar esta verdad. Pero para ellos también la misma palabra profetiza castigo. Ahora bien, para que podamos comprender lo que realmente se decidió en el concilio de Nicea, el cual tuvo lugar en el 325 después de Cristo, debemos retroceder en el tiempo. Lo primero que debemos de entender es qué llevó al Imperio Romano a interferir directamente en la fe. El Imperio Romano se encontraba en un periodo de gran transformación política y social. Con el auge de las diversas corrientes religiosas en sus dominios, la fe cristiana comenzó a destacar empezó a destacarse como un movimiento que rompía con la estructura tradicional del politeísmo romano. En medio de estas tensiones, el cristianismo ofrecía una visión unificada y una creciente comunidad que desafiaba las normas establecidas. Para Constantino, quien se había consolidado como líder del Imperio Romano, esta fe emergente representaba una herramienta poderosa para fortalecer el control político y social. Constantino no vio en el cristianismo una posible solución para unificar el vasto territorio romano bajo una sola religión, eliminando las divisiones causadas por las creencias locales y los conflictos entre todas esas sectas. Sin embargo, la diversidad de interpretaciones teológicas dentro del propio cristianismo generaba disputas internas. Estas diferencias representaban un riesgo para la estabilidad del imperio. Por esta razón, se dedicó a intervenir directamente en la fe, buscando consolidar una doctrina oficial que pudiera ser utilizada como base de cohesión política. La convocatoria del Concilio de Nicea en el 325 después de Cristo fue una estrategia cuidadosamente orquestada. Bajo el patrocinio de Constantino, los líderes cristianos se reunieron para debatir y definir qué facetas de la doctrina serían aceptadas oficialmente y cuáles no. Este acto no solo tenía implicaciones teológicas, sino que marcaba el inicio de una religión institucionalizada en la que el poder político y religioso se entrelazaban en una compleja relación de mutua dependencia. Para esto debemos de mirar los documentos antiguos, los discursos amortiguados, la figura que se resistieron y fueron castigadas por líderes religiosos. Todo eso tenemos que mirarlo. La historia que nos han vendido los libros de los institutos, los libros de las universidades teológicas,
los supuestos pensamientos teológicos y una serie de narraciones, las cuales según ellos son en defensa de lo que ellos llaman la fe y la teología cristiana. Sin embargo, hoy vamos a desenmascarar todas esas falsedades con las que han engañado a las congregaciones cristianas. Llámense pentecostales, adventistas, bautistas, testigos de Jehová, todas las denominaciones que conocemos, todas fueron afectadas. Esos nefilim han sellado esa información herméticamente para que la humanidad, principalmente la Iglesia de Cristo, no tenga acceso a ella. Pero hoy ese sello va a ser destruido y la verdad saldrá a la luz. Vamos a abrir las páginas olvidadas de la historia y vamos a caminar por los pasillos silenciosos de la censura teológica que nos han planteado. Vamos a cuestionar todo lo que nos dijeron, porque solo entonces podemos entender lo que realmente sucedió en el Concilio de Nicea, que cambió el curso de la espiritualidad occidental y tal vez la propia identidad de Yahvé, tal como la conocemos. Y ante todo esto, surge una pregunta que ya no podemos ignorar. ¿Por qué se ocultaron estas verdades? ¿Qué era tan peligroso en las palabras originales de Jesús que necesitaban borrarse? ¿Qué pasa si la verdadera enseñanza de Jesús es más simple, más humana, más asequible y al mismo tiempo más transformadora que cualquier cosa que nos hayan vendido hasta ahora, amados? Esa pregunta tenemos que contestarla. Es por esta razón que este video no es solo una exposición histórica, sino más bien es un llamado, una invitación a la claridad, un despertar del espíritu. Y en este momento quiero preguntarles algo directamente a ustedes. ¿Alguna vez has sentido que hay algo más allá de lo que siempre te dijeron? Yo sí. ¿Alguna vez te ha saltado esa duda? A mí sí. Y yo te voy a invitar a que viajemos juntos a través de toda la historia de la iglesia con el fin que descubramos sobre la verdad que la Iglesia Católica nos ha ocultado y que por consiguiente nuestros líderes religiosos de una manera u otra desconocen o también nos han ocultado. Yo, al igual que Pablo, tuve que encuartelarme en mi casa para escudriñar la Escritura, y como a Pablo le fue revelado el Hijo en él, de igual manera el Hijo me fue revelado en mí. Y yo quiero que el Hijo sea revelado en usted también. A partir de esa revelación en mí, en mi vida, mi objetivo ha sido conocer toda la verdad revelada en la Escritura. Y como resultado de esa revelación, el Espíritu Santo en mí ha despertado de la misma manera en la que despertó en Pablo. Y desde entonces me he vuelto imparable para la gloria del Señor en la búsqueda de la verdad. Y hoy quiero compartir con ustedes, mis hermanos, esa verdad. Hoy le exhorto a despertar y a no aceptar una fe impuesta. Les advierto que su fe va a ser sacudida, porque descubriremos verdades ocultas desde la fundación del mundo. Roguemos a nuestro Padre por discernimiento, porque al escudriñar las Escrituras, usted preguntará, ¿qué otras verdades nos han ocultado? ¿Qué nos han dicho, o mejor dicho, qué todavía no nos han dicho? ¿Cómo puede esto cambiar mi relación con mi Padre? Vamos a rogar a nuestro Padre que nos revele lo que está oculto, que nos guíe a la verdad que nos libera.
y que salgamos del sistema religioso en el cual nos han conformado, nos han programado nuestras mentes. Esto es necesario hacerlo. Ahora, respire hondo, porque lo que viene a continuación enfrentará todo lo que alguna vez tú pensaste que sabrías sobre la fe cristiana. Para comprender lo que realmente sucedió en el Concilio de Nicea, primero es necesario sumergirse en la atmósfera espiritual, política y social del siglo IV. El Imperio Romano, una vez todopoderoso, ¿verdad?, estaba fragmentado. Las convulsiones sucesivas socavaron su estabilidad, las guerras internas, las disputas, los territorios, las invasiones bárbaras y sobre todo un profundo colapso espiritual que estaban atravesando. Los cimientos de esta civilización empezaron a derrumbarse. Las religiones tradicionales ya no podían ofrecer significado frente a tantas incertidumbres, y una nueva fe comenzó a difundirse entre los pobres, entre los marginados, entre los soldados, entre los esclavos e incluso entre los intelectuales de la época. Y esa nueva fe fue el cristianismo. Pero este cristianismo aún no había, ¿verdad? Esta religión todavía no se había unificado como hoy la conocemos. Era una fe viva, plural y descentralizada. Cada comunidad llevaba sus propias tradiciones, sus textos sagrados, sus propias interpretaciones y creencias sobre quién era Jesús, como yo lo conocía en el momento. En algunas regiones, Jesús fue adorado como el Hijo eterno del Padre. En otros fue visto como un hombre iluminado, elegido por el Padre para traer al mundo un mensaje de transformación espiritual. Por otro lado, incluso había aquellos que creían que Jesús había sido adoptado por el Padre en un momento específico, es decir, en el bautismo, cuando Juan lo bautizó, pero que no era eterno. Estos debates no fueron marginales, fueron el centro de las discusiones teológicas del cristianismo naciente de esa época. Y en medio de este escenario caótico surgió una figura que cambiaría todo: el emperador Constantino. Un hombre que no era cristiano, aunque nos vendieron la idea de que se había convertido a Cristo. Eso es mentira. Al menos en ese momento no. Sino que claramente entendía una cosa: que para salvar al imperio necesitaba unificar no solo los límites geográficos, sino también los límites espirituales. Punto. Ese es el interés del emperador. Necesitaba una fe única, una doctrina oficial, un Dios que serviría a los intereses de Roma. Este fue el objetivo principal por el cual en el 325 Constantino convocó al Concilio de Nicea. Esto tenemos que entenderlo claro. No como un acto de devoción, sino como una estrategia de poder. Un emperador pagano, adorador del sol invicto, asumiendo el liderazgo de una discusión que definiría el corazón de la fe cristiana, de nuestra fe cristiana. Esta acción de este emperador romano en sí mismo debería de hacernos reflexionar y preguntarnos lo siguiente: ¿por qué un líder político ajeno a la fe cristiana estaría tan interesado en decidir quién era Jesús o quién no era Jesús? Y aquí está el punto central. El Consejo de Nicea no fue una reunión neutral de hombres piadosos que intentaban discernir humildemente la verdad. Eso no es cierto. Era una asamblea tensa y conflictiva, donde las decisiones no se tomaron basadas únicamente en las escrituras, sino también especialmente en la conveniencia política. Ahora bien, existían líderes creyentes cristianos que no estaban de acuerdo
y contradecían la narrativa deseada por el imperio. Estas oposiciones fueron etiquetadas como herejía, para que lo sepa. De igual manera, muchos etiquetan mis videos como herejía, tan como los líderes romanos. Los obispos que no estuvieron de acuerdo con la doctrina oficial fueron exiliados, y los textos que apoyaron diferentes puntos de vista de Cristo fueron prohibidos, destruidos, quemados, simplemente ignorados en la composición del canon sagrado. Una de estas visiones fue la del anciano de Alejandría. Este líder cristiano argumentó que Jesús, y es aquí donde la iglesia también ha errado, nosotros no hemos logrado discernir la diferencia entre el Mesías y Jesús. Este líder cristiano argumentaba que Jesús, aunque exaltado y obviamente inspirado o divinamente inspirado, no era de la misma esencia del Padre, sino que Jesús era una criatura divina, sí, pero creada, subordinada a Dios. Y dicho punto de vista es incorrecto porque han malinterpretado el término Jesús. Jesús es el espíritu o la mente del Creador. Por tanto, Jesús es la misma esencia del Padre. Ahora bien, el Mesías es una naturaleza humana creada de la misma esencia del Padre. Fue hecha a la imagen del Creador y conformado a su semejanza. Hablamos de dos cosas diferentes, parecidas, pero diferentes. El Creador se encarna en Adán. La confusión está en Jesús, el cual es un nombre o un carácter interno, el cual es el carácter del Mesías o del Hijo del Hombre. Esta perspectiva, que tenía una gran adhesión con varias regiones del mundo cristiano de la época, amenazó el intento de Constantino de presentar una fe centralizada. El punto de vista de Constantino era un Dios único e indivisible en la cima de una jerarquía clara para el imperio. Un Dios trino y eterno era más fácil de encajar en la lógica del orden y la autoridad del sistema romano que un Mesías subordinado con múltiples interpretaciones. Espero que estén entendiendo. Para los que defienden la Trinidad, hoy han aprendido que esa es una teología inventada con un propósito político. La decisión de la Trinidad fue política. Ahora bien, el obispo Arrio, que en nuestros libros de teología pentecostal es considerado como un hereje, fue condenado, sus escritos fueron quemados y la doctrina de la Trinidad, hasta ahora debatida, se impuso como una verdad incuestionable. La teología trinitaria enseña que Jesús, el cual es identificado como el Mesías erróneamente dentro del contexto que ya hemos explicado, era oficialmente igual a Dios, el Padre en esencia y eternidad, un concepto complejo que muchos de los primeros cristianos nunca habían escuchado. Y si tomamos a Jesús separado del Mesías, para sorpresa de ustedes, esa es la pura verdad. Jesús y el Padre son los mismos, porque el nombre de Yahweh y de Yeshua significan lo mismo: yo soy la salvación. Entonces, si son los mismos, ¿dónde radica el problema? El problema radica en que es un carácter interno y no un nombre, no un hombre. Ahora bien, Jesús en el Mesías dijo, él y el Padre eran uno. Y aquí las cosas cambian, porque Jesús está encarnado en el Mesías, lo que significa que Jesús y la naturaleza humana
son uno, ¿verdad? Y espero que lo estemos entendiendo. Y esta es una verdad indubitable porque es la misma revelación de Jesús. El Mesías es un hombre creado en el cual el nombre de Jesús o de Yahweh se encarna. El conflicto mayor es que nadie ha podido identificar al Mesías. Y ese Mesías está muy bien identificado explícitamente en la Escritura, pero los teólogos no logran identificarlo. ¿Amén? El problema es que ven a Jesús como un hombre, pero Jesús no es humano porque es el mismo carácter del Padre. ¿Verdad? Espero que estamos entendiendo. Ahora bien, lo que pocos saben es que esta transformación de Jesús, visto como un hombre, como un hombre y no como un nombre, y transformado en Dios por el imperio, no sucedió en la época de los apóstoles, ni en la temporada de las cartas de Pablo, ni en los evangelios originales. Porque Pablo y los apóstoles estaban bien claros en quién era el Padre y quién era el Hijo. Esa transformación era un edificio que gradualmente se fue realizando y se consolidó con la fuerza imperial siglos después. Ahora bien, esto no significa negar la fe cristiana, sino que nos obliga a preguntarnos, ¿estamos creyendo en el Jesús divino o en el Jesús moldeado por el imperio? Esa es la pregunta. ¿Qué pasaría si los primeros seguidores de Jesús, el Mesías, aquellos que caminaron con él, habían entendido su misión de manera diferente a la que institucionalizaron? Si las enseñanzas más profundas y radicales de Jesús, el Cristo, han sido domesticadas, adaptadas, suavizadas para encajar en una estructura imperial, ¿qué pasaría si el mensaje que trajo se transformó en una religión estatal y con eso perdió la esencia que desafió a los poderosos de la tierra, que liberó a los oprimidos de tal manera que molestó a los líderes religiosos? Eso es lo que tenemos que preguntar. Esa es la respuesta que necesitamos. Ahora bien, cuando miramos los documentos antes del concilio, vemos un cristianismo vibrante y cuestionando abierta a múltiples interpretaciones, con evangelio como el de Tomás, que habló de luz divina dentro de cada uno de nosotros, o el de María Magdalena, quien destacó el papel femenino en el liderazgo espiritual. Entiéndase, y esto viene a aclararlo, el liderato de la conciencia sobre la naturaleza humana. Este dominado pseudoevangelio debemos de interpretarlo espiritualmente, porque de lo contrario lo interpretaremos como una herejía. Eso fue, ¿verdad? Como cuando yo lo estuve leyendo al principio y dije, ¿pero qué es esto? Pero después tuve que recapacitar. O el evangelio de Felipe, que sugirió una relación bien íntima entre Jesús y el Mesías y sus discípulos. Estos textos se consideraron peligrosos, no porque contengan errores doctrinales, sino por amenazar el control jerárquico de la Iglesia Católica que estaban haciendo en ese momento. La verdad es que el Concilio de Nicea era una cuenca, no solo en la historia de la religión, sino en la forma en que Dios llegó a ser percibido, predicado y adorado en el mundo occidental. Un Dios fuera del hombre y no un Dios dentro del hombre, como el mismo Jesús Mesías enseñó. Fue el nacimiento de ese supuesto cristianismo institucionalizado, con doctrinas fijas, ritos centralizados y sobre todo control ideológico sobre lo que podría usted creer o no. Y esto nos lleva a la pregunta que muchos evitan: ¿en qué medida nuestra fe hoy es el resultado de la revelación divina?
¿Y qué tan lejos está el resultado de las decisiones políticas del pasado? Es posible que nunca usted se haya detenido y nunca lo había pensado. Tal vez ha aprendido sobre Jesús desde la infancia en base a una tradición que no podría imaginarla, que los emperadores hayan moldeado la fe o todas esas cosas. Ahora usted tiene la llave y con esto usted puede comenzar a abrir las puertas que han sido bloqueadas durante mucho tiempo en usted. Y en este video continuaremos explorando esas verdades. Vamos a sumergirnos detrás de escena de las decisiones que dieron forma al cristianismo moderno. Y vamos a ver con ojos críticos y corazón abierto lo que se perdió, lo que fue censurado, olvidado, pero nunca dejó de pulsar detrás de las palabras que Jesús, el Cristo, habló. Vamos a cortar el estudio aquí y en el próximo video vamos a continuar desenmascarando las mentiras ocultas en el Concilio de Nicea del 325. Gracias por compartir este tiempo con el conocimiento, o este tiempo en el conocimiento de la verdad. Esta verdad es la que nos hace libres, amados. Nos libera de la esclavitud religiosa con la que han esclavizado a toda la humanidad. Que el amor, el poder y el dominio propio dado a usted sea el que reine y guíe su vida manifestando la justicia de ese reino en usted. Dios le bendiga a todos. Los amo en el amor de Jesucristo.